Muy buenas tardes, días o noches, sea el momento en el que usted observe este video. Mi nombre es Brandon Hernández Muñoz, docente en formación de la Escuela Normal de Coatepec Arenas, curso el tercer semestre de la licenciatura en Educación Primaria. En esta ocasión, pido su amable disposición y me brinde su atención para presentarle a través de una presentación de PowerPoint los trabajos, evidencias y proyectos más relevantes en la materia de álgebra. Comencemos. ¿Pero qué es el álgebra? Autores como Díaz, Arzuaga y Riano, en el año de 2005, indican que el álgebra es la rama de la matemática que tiene por objeto el estudio de operaciones algebraicas, definidas en conjuntos arbitrarios, considerando operación algebraica a toda ley que asocia dos objetos matemáticos, es decir, los operandos, con un tercer objeto, el resultado. Es así que cuando se habla de introducir al pensamiento algebraico en la educación primaria, no es que se pretenda dar un curso de álgebra a los niños desde este nivel educativo. Más bien, la finalidad que se persigue es la de proporcionar las oportunidades para comenzar con sus propias representaciones intuitivas y poco a poco adoptar las representaciones convencionales como herramientas para representar y para entender las relaciones matemáticas de la álgebra. A grosso modo, puedo clasificar mis fortalezas y debilidades de la siguiente manera. Dentro del primer conjunto, puedo enunciar mi disposición y actitud de sacar adelante todo trabajo que necesita llevar a cabo para aprender. De la misma manera, el hecho de que las matemáticas en general y por tanto el álgebra es una asignatura de mi agrado y que desempeño eficientemente, por lo que puedo poner en práctica lo aprendido durante la preparatoria y la secundaria en esta nueva etapa de mi educación. Dentro de mis habilidades, puedo hacer mención de lo tedioso que me resulta trabajar en alguna asignatura a través de la modalidad en línea, ya que llevar a cabo algunas actividades que implican integrar alumnos aun cuando no estamos en clases presenciales y por motivos de salud, así como de tiempos, complican elaborar dichas tareas. La asignatura de álgebra, impartida por el catedrático Omar Mondragón Acevedo, está constituida por 3 unidades. La unidad 1, contextualización profesional, álgebra en la educación primaria, la unidad 2, conocimientos matemáticos, y la unidad 3, álgebra y su didáctica. En esta ocasión, me di a la tarea de seleccionar cada uno de los productos y evidencias más destacadas, que fueron elaboradas a lo largo de las 3 unidades de aprendizaje, con el objetivo de fortalecer, desarrollar y fomentar habilidades, conocimientos y el pensamiento algebraico dentro de mi formación. Unidad 1. Contextualización profesional, álgebra en la educación primaria. El lenguaje algebraico es una forma de traducir a símbolos y números lo que normalmente tomamos como expresiones particulares. Su función principal es establecer y estructurar un idioma que ayude a generalizar las distintas operaciones que se desarrollan dentro de la aritmética y que ocurren entre los números y sus signos aritméticos elementales, suma, resta, multiplicación, división, etc. Como admiten la gran mayoría de docentes y diversos autores, el álgebra es un lenguaje, pero cada vez parece ser más difícil para los estudiantes la transformación del lenguaje natural al algebraico y viceversa. En relación a lo anterior, Puig en el año de 2013 hace mención que la dificultad de los estudiantes al traducir del lenguaje natural al lenguaje algebraico se debe a que los mismos no logran identificar con propiedad las cantidades conocidas, datos o desconocidas, incógnitas, como también las operaciones que se deben realizar entre estas cantidades. Es por ello la necesidad primeramente de desarrollar el lenguaje algebraico en uno mismo es importante, para posteriormente incentivarlo e introducirlo a la educación primaria durante nuestras prácticas docentes a través de metodologías que incentiven al aprendizaje y motiven al alumno a procesar, entender, ser hablantes y traductores del lenguaje algebraico. Al igual que en la aritmética, las operaciones fundamentales del álgebra son adición, sustracción, multiplicación, división, raíces y potencias. Desde siempre, su uso ha estado presente en nuestras vidas, pues podemos encontrarla al realizar las compras, hacer cálculos de edades, magnitudes, etc. Por tanto, es necesario saber identificar con exactitud en qué momento podemos hacer uso de sus aplicaciones. Esto se logra cuando somos capaces de identificar e interpretar el lenguaje algebraico, ya que su objetivo es sustituir por letras cantidades que comúnmente encontramos con el sistema numérico arábigo. Al relacionarnos con cantidades conocidas, obtenemos las expresiones algebraicas. Por tal motivo, es de suma importancia incluir el álgebra en la educación primaria,
para que el educando se familiarice con este contenido y tenga la capacidad de dominarlo durante secundaria, educación media superior y superior, para su uso en las situaciones de la vida diaria. En relación con lo anterior, y tras aplicar los ejercicios tanto en la alumna de quinto y la de sexto, pude comprender que el pensamiento algebraico no fue introducido como debiese debido a que las clases recibidas por estas alumnas acerca de pensamiento matemático fueron dadas a través de la modalidad en línea, con lo cual se cursó de grado con algunas carencias en el logro de aprendizajes esperados de la asignatura. Sin embargo, con la disposición y motivación del alumno, fue posible introducirlo a usar el razonamiento y encontrar solución a los planteamientos. En relación a lo anterior, Andrea García Cerdán menciona que una buena motivación mejora sus habilidades de procesamiento cognitivo. Para realizar operaciones en la matemática, existen diversos signos importantes que nos permiten identificar qué tipo de operación se va a realizar. Existen signos que son conocidos como los más básicos. Entre esos están el de suma, resta, multiplicación y división. Sin embargo, se encuentran otros signos que también son utilizados en operaciones con mayor dificultad. Por lo tanto, el aprendizaje de su uso es de igual forma relevante para poder adentrarnos en el mundo del álgebra, poder usarla en nuestra vida cotidiana. Y es por ello que es necesario implementarlas desde edades muy tempranas. Como afirman Godino y Font en el año de 2003, ciertamente no se trata de impartir un curso de álgebra a los alumnos de educación infantil y primaria, sino de desarrollar el razonamiento algebraico a lo largo del periodo que se inicia en la educación infantil. El razonamiento algebraico implica representar, generalizar y formalizar patrones y regularidades en cualquier aspecto de las matemáticas. A medida que se desarrolla este razonamiento, se va progresando en el uso del lenguaje y el simbolismo, que es necesario para apoyar y comunicar el pensamiento algebraico, especialmente las ecuaciones, las variables y las funciones. Asimismo, la realización de actividades para la resolución de ejercicios algebraicos llevadas a cabo por nosotros nos permite conocer y recordar conceptualizaciones y procedimientos generales del álgebra que hemos adquirido anteriormente. Resulta indispensable poner en práctica ejercicios que incentiven el razonamiento y pensamiento algebraico para poder posteriormente actuar como mediador de estos conocimientos a futuros educandos. De acuerdo a Schmidt, la modelización matemática en general se refiere al uso de las matemáticas para resolver problemas reales y abiertos. Es indispensable tener presente que el álgebra y las matemáticas tienen un uso dentro y fuera de la escuela. Su concepción va más allá de aprender a resolver operaciones en un cuaderno, sino que el docente tiene la labor de vincular y hacer flexible cada uno de estos conocimientos y relacionarlos con problemas del contexto del alumno. De hacerlo así, se puede decir que realmente estamos creando un aprendizaje funcional para la vida del mismo. Unidad 2. Conocimiento matemático. Una ecuación entera de primer grado o ecuación lineal es una igualdad que involucra una o más variables a la primera potencia y no contiene productos entre las variables, mientras que una ecuación fraccionaria contiene fracciones algebraicas, es decir, donde la variable aparece en los denominadores de las fracciones, ambas muy importantes y que constituyen un tópico del tratamiento de la matemática en la educación primaria, al cual debe prestarse especial atención y en particular a la preparación de los docentes para dirigir su aprendizaje. Por ello, una vez que nosotros docentes en formación hayamos comprendido qué son, cómo se resuelven y sus diversas aplicaciones, es de vital importancia compartir estos conocimientos dentro del aula a través de técnicas que retomen del contexto sociocultural del alumno para alcanzar los aprendizajes esperados. Otro tópico fundamental son las funciones. Recordemos que una función es una correspondencia entre los elementos de un conjunto de partida, llamado dominio, y los elementos de un conjunto de llegada, llamado condominio. Por su parte, una función lineal es una función cuyo dominio son todos los números reales, cuyo condominio son también todos los números reales, y cuya expresión analítica es un polinomio de primer grado. Las funciones son de mucho valor y utilidad para resolver problemas de la vida diaria, problemas de finanzas, de economía, de estadística, de ingeniería, de medicina, de química y física. A su vez, podemos usarla cuando se va al mercado, por ejemplo, o a cualquier centro comercial. Siempre se relaciona con un conjunto de determinados objetos o productos alimenticios.
con el costo en pesos para así saber cuánto podemos comprar. Si lo llevamos al plano, podemos escribir esta correspondencia en una ecuación de función, donde X es el precio y la cantidad de producto sería Y. Por otro lado, una vez que aprendemos qué son y cómo funcionan las funciones lineales, podemos entender dos tópicos más, como la función cuadrática, la cual es una función de segundo grado, es decir, el máximo exponente que puede tener una variable x es 2, y su representación en el plano es una parábola cuyo eje de simetría es paralelo al eje de las ordenadas. Y de igual forma, podemos adentrarnos a estudiar las funciones cúbicas, que son funciones de tercer grado, es decir, el máximo exponente que puede tener la variable x es 3, cuya representación del gráfico es una cuerda ondulada cuyos extremos apuntan a un lado contrario de un punto uno de la otra. Sus aplicaciones son diversas en el campo profesional, como la ingeniería, la química, la física, etc. En definitiva, podemos decir que si como docentes nos preocupamos por abordar temas de conceptualización del álgebra desde primaria, problemas más complejos como los anteriormente mencionados serán más fáciles de resolver cuando nuestros alumnos cursen educación media y media superior. Unidad 3. Álgebra y su didáctica. En 2007, Lamont define la proporcionalidad como una relación o razón constante entre diferentes magnitudes que se vayan a medir. La proporcionalidad es uno de los temas principales presente en todos los niveles de las matemáticas. La mayoría de las actividades de nuestra vida cotidiana están basadas en este concepto, por el ser el más sencillo de utilizar. Sin embargo, es necesario que el alumno pueda comprender cómo es que actúa este concepto visto desde el modelo algebraico, y diferenciar entre tópicos muy importantes de los que hablaré a continuación. Proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Pero, ¿cuándo son directamente proporcionales? Cuando al aumentar una de las magnitudes aumenta proporcionalmente la otra. Es decir, si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra también se multiplica o divide por ese mismo número. Sin embargo, son inversamente proporcionales cuando al aumentar una de las magnitudes disminuye proporcionalmente a la otra. Es decir, si al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda dividida por ese mismo número. O viceversa, si al dividir una de ellas entre un número, la otra queda multiplicada por este número. Es por ello que como última evidencia se redactaron 3 problemas, de los cuales 2 aluden al tema proporcionalidad directa y el tercero a proporcionalidad inversa. Esto con el propósito de desarrollar el pensamiento algebraico en alumnos de sexto grado, y con ello manifestar y describir la importancia del estudio del álgebra para la resolución de problemas en la educación primaria, como herramienta para expresar de manera compacta y eficiente una gran variedad de ideas matemáticas inmersas tanto en la misma disciplina como en las situaciones de nuestra vida cotidiana. Al finalizar el curso, puedo decir satisfactoriamente que dentro de mis fortalezas se encontró el deseo de sacar adelante cualquier propuesta educativa en tiempo y forma, con el objetivo de poner en práctica conocimientos y habilidades adquiridos en un futuro, cuando a un servidor le toque estar frente al aula. Buscar una solución a toda problemática siempre será una fortaleza que caracterice a un buen profesor. Sin embargo, dentro de las debilidades presentes, se encuentra el estado anímico que me provoca permanecer frente a un computador y llevar a cabo ejercicios de manera secuencial en un cuaderno, ya que me resultan agobiantes por el espacio del trabajo con el que cuento en casa. Lo que aprendí es que la disposición y las ganas de salir adelante hacen un buen maestro, que es importante aprender para después poder enseñar. Aprendí a adaptarme a una modalidad de trabajo que en lo personal no me gusta, pero las ganas de algún día poder ejercer como docente y mejorar la educación marcan la diferencia para anteponérselas a los obstáculos. Lo que debo corregir es mi paciencia ante las situaciones desfavorables, buscar el lado positivo, ya que el estado anímico perjudica mi desempeño en clase. Dentro de los logros están cumplir satisfactoriamente cada una de las actividades y la sensación de bienestar que tengo al sentirme más preparado para desempeñar la asignatura con mis alumnos en un futuro. Por otro lado, durante esta modalidad de trabajo hubieron muchos problemas, entre ellos la fatiga, estrés y lo aburrido que resulta trabajar en casa y sin motivación por algún factor externo. Pero intentar mezclar las tareas llevando a cabo la que me gusta siempre resulta favorable, y en esta ocasión es como salí adelante. Me quedo con experiencias variadas, algunas buenas y unas malas,
ya que el desempeño académico nunca será el mismo que el que puedes realizar durante una clase presencial. Pero por otro lado, se aprendió a luchar contra un temor y sacar adelante el trabajo, que es lo que realmente importa. Por otro lado, en un futuro, esto nos puede motivar a valorar más las clases presenciales y poner más empeño en cada una de ellas. A manera de conclusión, puedo manifestar que cada una de las evidencias recolectadas a lo largo de las 3 unidades de aprendizaje que integran el curso fueron de gran relevancia, ya que no solo nos permitieron aprender y desarrollar conocimientos de la asignatura para permitirnos actuar como sujetos de aprendizajes útiles y funcionales a lo largo de la vida, sino que nos prepara para sumarnos a la labor docente y poder desempeñarnos como mediadores del conocimiento que hemos adquirido, ya que a pesar de estar trabajando con una modalidad en línea, se llevó a cabo un esfuerzo para poder realizar productos próximos a ejecutar una práctica educativa con al menos un alumno, siguiendo protocolos y normas de salubridad. De mi parte, eso es todo. Por su atención, muchas gracias.